Cae la tarde, mientras los autos aceleran raudos rumbo a su destino, con las ventanillas altas, sin tomarse un segundo para mirar a los costados. Debajo de la autopista se alza un barrio con más de 80 años de historia que pide a gritos su urbanización, que construye su futuro con el sudor de los vecinos, ante la ausencia crónica de un Estado que olvida y no ve que su soberanía es producto de todas las personas y todos los barrios. El barrio Padre Carlos Mujica está enclavado en el corazón porteño, a 15 cuadras de la Casa Rosada, del gobierno de la ciudad y del obelisco. Yo nací en Jujuy. En el año 63 vine acá a la Vía 31, con otros compañeros que veníamos a ver si había mejores condiciones de vida en aquella época, y queríamos venir con tener un mejor futuro, ¿no? Tener la posibilidad de estudiar y que acá se daban en la ciudad de Buenos Aires, como es la capital, hay más posibilidades, ¿no? Mi nombre es Amalia Ayma. Vivo en la Villa 31 del año y medio y tengo 5 hijos. ¿Y cómo llegué al barrio? Llegó mi mamá de Jujuy con 7 hijos, yo tenía 1 año y medio, así que no, y me acuerdo de mi niñez de acá, o sea, la pasé toda acá prácticamente. Ramón Antonio Ojeda, argentino, oriundo de Misiones, oficio de herrero. Y en la época del 2000, 2001, cuando fue el tema de que no había trabajo, entonces vinimos a Capital. Y bueno, me fui quedando y me quedé acá. Hoy, por ejemplo, tiene un costo muy alto los terrenos, ponele. Pero ahora, en ese tiempo a nosotros nos salió 200 pesos, ponele. Nací en San Justo, el año 65, o sea, 47 años tengo. Y bueno, y de muy chiquito, a los 5 años, ya vinimos a vivir con mis padres y mis hermanos a la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Me ordené el año 93 y desde el año 99 trabajo acá en la Villa 31. Yo que quería trabajar en los barrios, bueno, me tocó venir acá, ¿no? Justo el año 99, que fue el año que trajimos los restos del Padre Carlos. Carlos Cuenca, natural de Perú. Mi nena, que hoy va a cumplir 17 años, tenía en ese entonces 9 años y cursaba la primaria en mi país. Me reclamaba a su mamá. Me reclamaba ya 5 años continuos, ¿no? Porque la dejó de 4 años, cuando ella estaba en un jardín de infantes. Y cuando ya estaba en tercero de primaria, ya no pude resistir ante su reclamo, ¿no? Tuve que dejar el trabajo por ella, por la familia, y me vine. Y bueno, me adapto rápido, como todo ser vivo. A todos los medios uno se adapta. Y aquí me encuentro. La Villa 31 surge en la década del 30 y por lo tanto la Argentina había sido arrastrada por la crisis mundial. Acababan de llegar y venían todavía muchos migrantes de los países europeos. Y entonces lo que sucedió es que en ese contexto de la crisis mundial, muchos trabajaban en el puerto como jornaleros, porque no es como ahora que hay una grúa, container, sino que lo que había es cada uno se presentaba a la mañana y una persona seleccionaba y trabajaban y le pagaban por ese día. El Estado les permitió estar en algunos vagones que estaban desocupados en la zona y hacían ollas populares. Entonces ahí se comenzó a llamar el barrio de inmigrantes, que sobre todo eran polacos e italianos, los primeros pobladores de la Villa 31. La villa es un lugar de trabajadores, de asentamiento de trabajadores, por eso está al lado del puerto, porque eran los trabajadores del puerto en su momento, ¿no? O los trabajadores del ferrocarril. Cuando yo vine eran todas casitas de madera, la mayoría eran casitas de madera acá, y muchos pasillos en la época del 70. Como acá era el puerto que tenían mucha auge de trabajo, entonces la mayoría traían las maderas del puerto, se construían su vivienda y así fue. Y era muy poca la casa de material, ¿no?
ya estaba acá la Villa 31 bien poblada, sus organizaciones, con todo lo que correspondía a un barrio, ¿no?, de la capital. A principios de la década del 70, la Villa 31 era proveedora de múltiples oficios y, en particular, mano de obra bien capacitada para el sector de la construcción. Pero con la llegada de la dictadura, hubo una erradicación compulsiva y de violencia feroz contra los habitantes. Su gente fue trasladada por la fuerza en camiones militares fuera de los límites de la ciudad y abandonados a su suerte. Sus viviendas fueron destruidas por las topadoras municipales. La dictadura, la verdad que fue muy duro. Primero porque yo no entendía nada. O sea, yo iba al colegio, mi mamá vendía bebida, tenía un almacencito, y un día vino la policía y le quiso sacar todas las cosas a mi mamá. Y yo la veía a mi mamá con un arma en la panza y a mi hermana con un arma en la cabeza. Y un montón de policías ahí. Mi mamá era gorda, ¿sí? Se puso en la puerta y decía, acá no me van a sacar nada. Y mi hermana al lado de ella, que era Elba, ¿no? Elba era militante peronista. Y las dos ahí nosotros veíamos de la parte de arriba, por la ventana, veíamos cómo mamá y mi hermana se ponían ahí en la puerta para que no le saquen nada. Ese plan de erradicación tenía diferentes etapas. La primera, congelamiento, querían que la gente no siga llegando a las villas, no haya más población en la villa. El segundo, desaliento, que es esto de impedir las actividades económicas, confiscarle a los comercios la mercadería, poner policía en la puerta, no permitir el ingreso de vehículos, y después con una topadora tirar abajo la casa. Lo primero que hacen los militares es desmantelar a los dirigentes del barrio, los persiguen, unos van presos, otros lo hacen desaparecer, otros logran escaparse y desmantelan completamente para hacer una erradicación compulsiva, donde ellos venían, decían, bueno, esta casa hay que voltearla, venían con la masa, volteaban la casa, lo cargaban a la familia con todas las cosas que tenían en un camión de la basura y lo tiraban al otro lado de la General Paz. Fueron tirando las casas, demoliendo todas las casas, ¿no? Porque la verdad que te levantabas y faltaba una casa. En el 79 se logra de que un juez dé un fallo a favor de los habitantes de la villa. Y así se para la erradicación compulsiva, ¿no? Ahí los curas villeros hicieron algunas cooperativas para que la gente pudiera acceder en una casa en el conurbano. Y entonces la comisión de mandantes ya en realidad había sido erradicada prácticamente toda, pero justo un juez falló a favor de la gente de las villas porque en este plan de erradicación decía que era porque esto no era vivienda digna en la villa. Sin embargo, lo que hacían era trasladarlos en camiones de la basura al conurbano. No les daban ninguna vivienda a cambio. Y bueno, fue bastante dura, ¿no? Y costó pelearla. Nosotros quedamos después de la erradicación 33 vecinos acá en la Villa 31. De todas las cosas, bueno, que uno fue pasando, viendo, vimos perder a nuestros amigos que jugábamos siempre a la pilladita o con las gomeras o cazábamos los pajaritos y nos comíamos después, ya los amigos no estaban. El padre Carlos Mujica fue un paradigma de su tiempo. Hijo de una familia de clase alta, renunció a una prometedora carrera en el seno de la iglesia para estar junto a los pobres. Vivió sin miedo y sin pedir nada para sí mismo. Fue un cura, como decía otro mártir de aquellos tiempos, el obispo Enrique Angelelli, con una oreja en el Evangelio y la otra en el pueblo. Pasaron 40 años y para desmentir a sus asesinos, Mujica sigue vivo en su gente, que hoy quiere bautizar el barrio con su nombre, el barrio por el que dio la vida. Padre, son comunes los incendios en villas miserias. ¿Por qué? Bueno, en parte por la precariedad de las construcciones. ¿Hay negligencia en los habitantes? En absoluto. Lo que pasa es que si hay gente que está ganando sueldos de hambre, que hacen lo que pueden para poder subsistir. ¿Cuántos habitantes hay, padre, en esta villa? Bueno, en la zona 31 hay cerca de 40.000 y acá cerca de 10.000, ¿no? En su totalidad, y perdóneme la pregunta, ¿gente de trabajo? Totalmente. Gente trabajadora, gente que realmente... en muchos sentidos me da a mí el ejemplo, lo digo honestamente, ¿no? Carlos Mujica es un símbolo, no solo para el barrio, sino yo creo que también para todos nosotros, ¿no?
que seguimos su legado, ¿no? El de él y de tantos otros curas de esa época que realmente dieron todo, hasta la vida, ¿no? Por luchar por la justicia, por los más pobres, ¿no? Mucha gente dio la vida por nosotros. Mucha gente, por ejemplo, Mujica, lo matan por defenderlo a nosotros. H. Colán fue el primer mártir de la villa, lo matan porque fue a reclamar la luz, ¿no? De aquella época, el agua. Y bueno, así como eso, uno siente que tiene que hacer algo. Bueno, Carlos, su historia es una historia de conversión, es decir, él no era ni de familia pobre, ni era de una familia acomodada, su padre del Partido Conservador, absolutamente antiperonistas. Y ahí en ese contacto con la gente y lo que la gente sufrió cuando fue la caída de Perón y demás cosas, él lo cuestionó. Le preguntó si la gente está mal por esto y yo estoy bien, hay algo que no funciona, ¿no? Entonces ese contacto con la gente más humilde produjo un cambio muy profundo en él, en su persona, en su corazón, en su vida. Y eso hizo que empezara a descubrir no solo la necesidad de la gente, sino lo valioso que hay dentro de la gente más pobre, ¿no? Porque si no uno puede correr el riesgo de decir, bueno, venimos a estar pobres con los pobres que hay que ayudarlos, ¿no? Y entonces se los estigmatiza más. Y al contrario, ¿no? La experiencia fue de descubrir, creo que Carlos descubrió lo valioso y lo grandioso de nuestra gente. Esa conversión que él vivió es la que lo llevó a vivir de esa manera tan apasionada y no importarle si tenía que dar la vida, sino él decía que bueno, hoy en el tiempo que vivimos un sacerdote tiene que estar dispuesto a dar la vida por sus hermanos, ¿no? Decía él. Bueno, y él lo hizo. Pudo haberse ido, pudo haber escapado, se podía haber ahí, y él decía siempre, ¿dónde se vio que un pastor abandone sus ovejas? No, yo tengo que estar con ellos, tengo que acompañarlos. Y bueno, y así fue su vida, ¿no? Y junto con ellos, porque nunca era él, ¿no? Sino era con la gente, organizarse con la gente, bueno, empezar un camino donde la gente fuera protagonista de sus propios proyectos y de un poder salir adelante, ¿no? Y en esa época tan difícil que era esa década del 70, 60, 70, ¿no? El barrio lo queremos llamar Padre Mujica, lo llamamos así, y la gente lo quiere decir, ¿no? No los curas, sino la gente. La noche me sirve de sábana, mi gracia residente, mi gracia visitante. La noche me sirve de sábana, en Argentina sigue echando pa'lante. La villa se expresa en el picadito, en los asados, en las ferias, en los comercios. También hay droga, conflictos sociales y vecinales, hay delincuencia, como en cualquier barrio. Muchas veces se asocia la identidad villera con la cultura del pibe chorro, con la cuestión simbólica de la visera, las llantas, la cumbia, estigmatizando a toda una población. Y eso es parte de la identidad, una identidad mucho más rica, llena de colores, y tiene que ver con las fiestas patronales de toda la patria grande, con los aromas de cada comida y país, con la música de cada lugar. Es una Sudamérica chica y popular que expresa una gran multiculturalidad. Como en cualquier barrio hay pobreza, hay violencia y delitos, pero en la villa hay amor, nobleza y vecinos que se comprometen con su gente. Acá en el comedor vienen más de 700 personas a comer. Una gran parte viene gente de la calle y después tenemos que atender a la gente del barrio y a nadie se le cierra la puerta. Viene cualquiera, entra, se sienta, nos dice, mira, ve si puedo, ahí si puedo comer o me alcanza la comida. No dice nada, no viene, entran, piden la comida, se sientan, se van. Y bueno, a veces uno piensa, ¿no? Si esto es bueno lo que hace o no, porque a veces uno tiene que discutir con alguien, porque viene todo ebrio, viene el otro, se enojan. Pero son cosas, ¿no? Que uno dice, bueno, cuando voy por el centro, veo a alguno, voy caminando, y viene uno, me saluda, me hizo la tapia, vení, tomate una coca, todo eso. Entonces uno ve que hay mucha gente agradece, hay un reconocimiento, ¿no? Del trabajo que uno hace. Y bueno, uno siente que tiene que hacer algo. Desde que llegué, desde el playón, observé cuál era el comportamiento social y económico y político del barrio y me di cuenta de la necesidad de que entre a tallar buscando la forma correcta de defender los intereses del barrio. Esta es un poco mi casa. Nosotros acá tenemos un taller de repostería
de gastronomía y aparte computación, que estamos terminando de refaccionar acá. Y bueno, trabajamos acá en el barrio, bueno, aparte de trabajar por el tema de la urbanización y de delegada, uno trata de hacer siempre algo por los vecinos, y lo que estamos organizando son los talleres de capacitación en todos los barrios, ¿no? No hay luz todavía acá, no hay luz, pero bueno, hay 2 computadoras y estamos esperando que nos traigan más computadoras para hacer el taller de computación. Nuestro compromiso social, ¿no? Una fe con obras, una fe sin obra es vacía. Nuestra vida religiosa se tiene que expresar en obras concretas, ¿no? El crecimiento exponencial que ha evidenciado la Villa 31, tanto en territorio como a nivel edilicio y poblacional, hizo que progresara su organización social. A la clásica feria y los talleres se le sumaron una radio y un canal, Urbana TV, a quien el AFCA le otorgó el permiso para funcionar en febrero de 2014. Estamos compartiendo a través de Cultura 31 la entrevista que habíamos hecho en la pizzería de Bruno. La verdad que le mandamos un saludo muy especial al amigo Bruno que están mirando. A los amigos de Urbana TV les mando un saludo, gracias por lo que hacen y sigan el ejemplo de Carlos Mujica. Adelante. La realidad de la villa también hoy es muy distinta a lo que era hace 30 o 40 años atrás, digamos. Todavía tenemos en el imaginario la villa como algo de chapa y cartón, y hoy la villa es de hormigón y ladrillo. Compré el terreno y bueno, empecé a edificar el terreno, la vivienda. Es decir, como tengo conocimiento en la parte de construcción, siempre me dediqué a eso, así que bueno, lo hice yo. Sus habitantes son albañiles, son los albañiles que construyen esa otra ciudad oficial. Y bueno, obviamente con mayor escasez de recursos, pero sí con su oficio, construyen su propia vivienda. Y la construyen bien, no para que se caiga. En general los relatos hablan de la década del 90, que aparece ciertos sectores que se dedican sobre todo a la venta de drogas, más que al robo, digamos. Y eso fue modificando las relaciones barriales. Y los mismos vecinos en muchos casos denunciaban, pero había bastante connivencia de la policía con estos traficantes. Y recién ahora parece como que la gente de las villas tiene derecho a tener seguridad que no tenía como el resto de la ciudad. El resto de la ciudad podía reclamar seguridad, mayor presencia policial, y las villas al revés, eran vistas como las culpabilizadoras del problema, pero en realidad la padecían como cualquier otro vecino. Muchos de los vecinos de las villas o le robaban o veían enfrente que se vendía droga, pero no podían denunciar porque estaban en una situación de mucha más vulnerabilidad. Por eso los traficantes en muchos casos se instalan en las villas. Los problemas de violencia hoy en día están en todas partes, ¿no? Digamos, ¿no? Obviamente que acá los problemas que muchas veces existen es justamente por la exclusión, por la falta de oportunidades y posibilidades. La gente critica como que te meten en una bolsa la gran delincuencia. Si la delincuencia de Capital Federal es como que la delincuencia está en la villa o está en los barrios más carenciados. Pero si vos te pones a ver la realidad, la gente es muy buena. Gente de trabajo es un problema si lo querés tener. Si no lo querés tener, me parece que te dedicas a trabajar y eso es fundamental, ¿no? Uno va a buscar trabajo al centro. Hay muchas señoras que van de ama de casa, dicen, ¿dónde vive? Ah, en la Villa 31, en la Villa 31 no. Quizás por entrar en una fábrica o en otra empresa importante, dice, no, porque vive en la Villa 31, tiene que dar direcciones de otro lado del centro o direcciones prestadas para conseguir. Lo discriminan prácticamente porque estos gobiernos, ellos mismos dicen que somos la inseguridad de los demás barrios.
Entonces eso es lo que lo discrimina. Lo que nosotros le pedimos era al gobierno, como estos de Macri, decirle de que nosotros queremos integrarnos en la sociedad, queremos ser habitantes más, pagar los impuestos como corresponde, como trabajadores que somos, tampoco vamos a pagar lo que pagan en Palermo Chico, pero es un barrio de trabajadores. Pensemos que la mayoría de nuestra gente, de nuestro barrio, viene desarraigada de sus lugares. Vienen a buscar un progreso, querer vivir un poco mejor, porque en sus lugares no lo pueden tener. En Bolivia, en Paraguay, todos sabemos cómo están esos países, sus necesidades, y allá pues, no tienen salud pública, no tienen posibilidad de trabajo. Entonces, en el norte argentino nuestro vienen para acá, la mayoría. Bueno, entonces, todos los que vienen de un desarraigo, ya de sufrir un montón de necesidades, ¿no? Vienen y traen acarreado todo eso. Y bueno, y cuando llegan acá, bueno, tienen que empezar de vuelta, y de repente se encuentran que no todos tienen las mismas oportunidades, y sobre todo los pibes, cuando se les cierran muchas puertas, los problemas de familia y las distintas dificultades, muchas veces hace que, bueno, se empiece a buscar otras cosas, o llega ante la droga y empieza ahí toda una cadena que después se termina con violencia, con robo, ¿no? Entonces, la clave es la inclusión, es decir, buscar las formas de inclusión. El que no tiene posibilidades, y bueno, seguramente va a terminar buscando otras cosas. Entonces, el trabajar por la inclusión me parece que la clave en los barrios para justamente haya menos violencia, haya menos problemas, ¿no? Siempre se piensa entre la ciudad es una cosa y la villa es otra, ¿no? Como una suerte de competencia, pero nuestras ciudades requieren de las villas para existir, digamos. Si no hay una posibilidad de acceso a la tierra, a la propiedad, o ni siquiera a la propiedad, digamos, a un cierto nivel de hábitat digno cerca de la fuente de trabajo, bueno, esa cantidad de vecinos o de trabajadoras terminan ocupando las tierras que el Estado o la sociedad no le ha definido uso. La Constitución de la Nación y la Constitución de la Ciudad garantiza el derecho a la vivienda, y es más específicamente respecto de las villas, plantea el derecho a la radicación, es decir, que se urbanice el barrio y que el Estado les cobre la propiedad, pero como es tierra, en general tierra fiscal, les cobre a la gente en cuotas accesibles y la gente permanezca en el lugar. O sea, el derecho a permanecer en el lugar, a que se mejore ese barrio y acceder al título de propiedad. Y acá, contra todos los imaginarios que a veces se dicen, bueno, el Estado le está regalando, en realidad en ningún caso la radicación implica regalo. Siempre implica un pago, una cotización del precio del suelo y un pago en cuotas accesibles de acuerdo a la capacidad de los sectores populares. La lucha de Mujica en primer lugar y de muchos compañeros que ya no están y que desde hace muchos años que vienen peleándola, así que por esto y porque de una vez por todas esto se urbanice este barrio, marchamos hoy hacia la legislatura. Me acuerdo mucho una medida consistente en una marcha. Más o menos congregamos pues unos 3.000 vecinos. Ha sido la movilización más grande que hemos tenido en estos últimos tiempos, llevando petitorios tanto al gobierno de la nación como al gobierno de la ciudad, en donde solicitamos a uno la tierra, a nación, y sentarse para dialogar sobre la tratativa de las tierras, cómo podían transferirlo, y al gobierno de la ciudad pidiéndole pues que nos mejore todos los servicios, principalmente que nos haga trabajos definitivos en cuanto a agua, cloacas, pluviales, pavimento, luz eléctrica. Acceder a la seguridad o acceder a un montón de servicios públicos en realidad es parte como cualquier ciudadano de la ciudad.
¿no? Y ahí las leyes y la Constitución están a favor de la gente del barrio, pero hay un imaginario de que por ser villeros no tienen derecho a nada, pero no corresponde a la legislación, a la Constitución, al espíritu de ciudadanía de la Ciudad de Buenos Aires. También hay que pensar que no es que el Estado hoy no invierte en las villas, está invirtiendo, pero está invirtiendo mal o poco, ¿no? Sale mucho más caro llevar un agua todos los días con camiones que poner las instalaciones definitivas de una vez por todas, o sale mucho más caro estar reparando constantemente las instalaciones eléctricas precarias que hacer la instalación eléctrica definitiva. También detrás de estas cuestiones hay negocios con empresas de servicios, etcétera, que un proyecto de urbanización tiende a desmontar, ¿no? Los servicios públicos son prestados por las empresas, pero con una característica distinta, que es que no tienen un medidor y es un servicio genérico, que se caracteriza por la pésima calidad. O sea, si uno va, sobre todo en invierno, a cualquier villa capital, pero estamos hablando de la 31, siempre va a haber un sector de la villa que no tiene luz. Y que en ese contexto además muchas veces se le queman todos los electrodomésticos. Y como no tienen un recibo, no pueden reclamar. Entonces, en muchos casos, la gente que vive en las villas permanentemente tiene que recomprar sus electrodomésticos porque son quemados por las instalaciones precarias. Lo mismo pasa con el agua, que siempre en verano hay sectores que no tienen agua o agua de dudosa calidad. La cloaca la echan la misma gente, pero con previsiones de muchas menos personas, con lo cual también se desborda, se tapan. Entonces a veces hay sectores donde la gente le entra la desborde de la cloaca dentro de la casa. Entonces el tema de los servicios es crítico. Las cosas que son elementales, esenciales, todavía estamos lejos de tener lo necesario, ¿no? Y hacerlo bien, ¿no? No basta con arreglar una callecita y poner unos adoquines y pintar las casas, digamos, ¿no? Digo, hemos pasado el invierno con corte de luz todos los días, ¿no? Y bueno, eso implica que hay un exceso de carga en la energía y que hay que poner más transformadores y bueno. Y así, bueno, creo que en esas cosas esenciales hay mucho para hacer todavía. Sí, una manzana es manzana 1, sí, manzana 2. Y esta calle, ¿quién lo hizo? La calle. Estos nosotros los primeros habitantes cuando llegamos. Sí. Y los mismos vecinos dejan 5 metros para que se puedan entrar las ambulancias, los coches. Hoy la población creció, la electricidad, que tiene 30 años, cables aéreos, que falta el tema del arreglo de la electricidad. Casi comparten el teléfono, los coches de teléfono. También tenemos teléfono, cables satelitales, el coche de luz por la cantidad de población. Desde hace más de 10 años, los vecinos de la villa tienen un proyecto que describe intervenciones posibles y contempla la urbanización y la regularización de su barrio. El plan fue diseñado por académicos de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la Universidad de Buenos Aires. La iniciativa, ganadora de la Bienal de Arquitectura 2002 en Santiago de Chile, fue presentada a las diferentes administraciones porteñas y Aeronave, entre otras instituciones públicas. La propuesta contó con el apoyo mayoritario de los vecinos y consiste en la creación del barrio 31, mediante la apertura de calles, la urbanización de diferentes sectores del asentamiento, la regularización de propiedades y terrenos, el acceso a servicios públicos, salud, educación. Un grupo de compañeros ya venían trabajando con el arquitecto Javier Fernández Castro en un anteproyecto que venían una investigación muy seria, muy profunda, desde el 2002. Y entonces se forma la mesa en el 2006 y toma como documento técnico o como documento de lucha ese anteproyecto de ley del arquitecto don Javier Fernández Castro. Ese proyecto de ley constituía una alternativa que solucionaba el tema de la vivienda en nuestro barrio. Y ese proyecto de ley fue mejorado
y por el mismo arquitecto y su grupo, conforme iba aumentando la población. Cuando fuimos con el primer anteproyecto teníamos un poco de miedo, ¿no? Esta cuestión, ¿cómo se reaccionará frente a bueno, en realidad no te voy a dar una vivienda nueva, te voy a dar una vivienda mejorada, o vamos a empezar por afuera, por el espacio público, y esto es importante, ¿no? Estas cosas que había como que discutir con los vecinos, porque no estaba un poco en el imaginario colectivo, ¿no? Y porque en algún momento nos iban a decir, bueno, pero ¿y las viviendas? Tratábamos de explicarlo, ¿viste? Y dábamos unas vueltas, ¿viste? Como cuando no querés terminar de decir algo, ¿viste? Porque temés la reacción. Y en un momento un delegado de Güemes, viendo que nadie entendía nada de lo que estábamos intentando explicar, dice, a ver, yo voy a tratar de explicar. Los arquitectos lo que quieren hacer es tomar el barrio como si fuera un barrio patrimonial, como hacen con los centros históricos. Entonces, en vez de demoler, quieren calificar o mejorar lo que ya está sin demoler nada. Y el delegado de la villa lo tenía claro, ¿no? Entonces eso nos sirvió también para quitarnos prejuicios de que estábamos obviamente ante una población que tenía una experiencia de gestión muy grande a lo largo de la historia, que tenía conocimiento, que sabía leer un plano, que interpretaba en la foto satelital dónde estaba su casa. Y nosotros veníamos con este prejuicio universitario de, bueno, en qué lenguaje hablamos, que no nos van a entender, etcétera, y tenían algunos más conocimiento técnico que nosotros. Y para nosotros la urbanización la venimos peleando, yo por ejemplo vengo peleando desde el año 2000, es un tema muy peleado. ¿Por qué? Porque no hay voluntad política de urbanizar. El título de propiedad es el gobierno de la ciudad, el que tiene que hacer la zonificación, tienen que aprobarlo, es el gobierno de la ciudad o la legislatura, no sé cómo se llama, y si tienen que hacerla por parcela y acá todo eso está en el catastro de la ciudad, lo tienen que hacer el gobierno de la ciudad. Nos falta el tema de que se ponga el IBC con el gobierno de la ciudad, con el gobierno nacional, conjunto, trabajar para hacer toda esa agrimensura manzana por manzana. Eso, ahí empezar a trabajar sobre eso. Nosotros creemos que es posible, pero que se pongan de acuerdo los dos, que no nos pongan a nosotros en el medio, a ver si estamos bien con este o bien con aquel. Acá es una decisión política de los dos. Esto es lo que falta. Y que nosotros estamos acá como el sanguchito, en el medio. El 3 de diciembre de 2009 la legislatura porteña sancionó por unanimidad la ley de urbanización del polígono Villas 31 y 31 bis. Sin embargo, la ley permanece paralizada desde su sanción en 2009 por disputas entre el gobierno de la ciudad y el gobierno nacional. Tuve la gran suerte de haber llegado en esos tiempos y contribuir en esa ahora ley, ¿no?, de urbanización del barrio 3343. Ley que no sirvió mucho, porque hasta ese entonces ya el señor Macri había venido con mucha fuerza para desalojarnos, lo había anunciado en su campaña, y cuando después que él ganó las elecciones como jefe de gobierno, ratificó su intento de desalojarnos hacia los monoblocks de Seiza. Entonces, nosotros con esa ley de urbanización, que se sancionó el 3 de diciembre del 2009 y se promulgó un 18 de enero del 2010, pensábamos que lo iba a vetar. No lo vetó el señor Macri, tal vez porque fue aprobado por unanimidad. No hubo un voto en contra, y eso nos alegró mucho. Ese día yo sentí como que había recibido mi título profesional, así, una alegría inmensa. La urbanización fue votada, gracias a los compañeros que estuvieron en su momento en la legislatura, que se logra que se haga un proyecto de urbanización y se apruebe. No sé cuántos antecedentes hay de que un proyecto de facultad termine en ley, pero me imagino que deben ser pocos y, bueno, por lo menos de los recientes este es uno. Otra cuestión también es que, para tener una idea de tiempos, un proyecto similar o de estas características en Brasil ha durado 5 o 6 años de obra y de gestión. Con lo cual no es que el gobierno local o el gobierno nacional tienen que desembolsar de una esta cantidad de plata, sino que esto se va amortizando en 5 o 6 años, tienen ecuaciones financieras, etcétera, que lo hacen absolutamente
posible de ser llevado adelante por cualquiera de las dos administraciones y ni que hablar si las dos se pusieran de acuerdo. Lo que él pide es de que la presidenta le haga el traspaso de la tierra de él para que urbanice. A veces se dice, bueno, si se lo saca de ahí, se lo lleva a otro lado, haciendo un proyecto como debe ser en el lugar, para clase media en el centro, porque ya está definido por naturaleza y por Dios que los pobres no pueden estar en el centro. Entonces, bueno, con eso se les puede pagar vivienda en otro lado. Bueno, eso también es relativo, porque hacer la vivienda en otro lado vale el doble, descapitalizaría ese proyecto. O sea, a veces hay como mucho mito alrededor del valor inmobiliario, etcétera, que parte básicamente de desconocer que hay 30.000 personas arriba de ese territorio. O sea, aquí no iba a quedar ninguna casa. Aquí la terminal iba a tener una autopista que terminaba en una forma de espiral o de caracol, así, para que ingrese, ya no por donde lo hace ahora, sino a su propio terreno, ¿no? Se iba a hacer una ampliación que abarcaba tierras ferroviarias. Es un proyecto del Estado Nacional. Las vías del tren iban a salir líneas férreas, iban a ir hasta Puerto Madero, pero por el corazón de este barrio. Entonces, habían emprendimientos comerciales, mega emprendimientos y también inmobiliarios, ¿no? O sea, todo un proyecto se desbarató con esta ley. Fue un triunfo para nosotros la ley de urbanización. Se vota el texto consensuado que obra en las bancas entre el diputado Di Filippo y el diputado Pagani, que nos pusimos de acuerdo. Resultado: 54 votos emitidos, 54 votos afirmativos. Queda aprobada la ley. Felicitaciones a los diputados por haber logrado un texto consensuado y el consenso. Brevemente quería agradecer principalmente a todos los vecinos y vecinas, ciudadanos y ciudadanas de la Villa 31 y 31 bis, del barrio. Este proyecto no es un proyecto mío, es un proyecto de ellos. Y esta lucha no es mía, sino de ellos. No, pero no, entre palo y palo no. Sé lo que dice la ley. Es una avenida, ¿o no, legislador? ¿Por qué no? Nosotros vamos a entrar. ¿Qué no? ¿Pero por qué se viene? No es autopista. Es autopista. No es autopista. Una autopista de 2 kilómetros no es. Presentamos nosotros una nota en la comisaría 46. Llamen ustedes y averigüen. Muchachos, yo con todo respeto les digo, esto es una avenida y nosotros no lo vamos a cortar, vamos a transitar hasta la legislatura. Vamos a ir por un carril. No, vayan por abajo. No vamos a cortar, queremos subir nuestro modo. La gente no va a subir. ¿Por qué no? Porque es una autopista, no pueden transitar. No es una autopista de 2 kilómetros. Les acompañamos por donde quieran, les contamos el tránsito, pero no por autopista. La policía le asegura la manifestación. Tenemos una ley, tenemos un derecho. Que me ponemos sin por ahí. Vamos, nosotros le cortamos el tránsito con mi moto. No tienen drama para circular. Pero no por autopista. Por donde quieran ustedes, menos por autopista. Es pacífica la marcha, ya está. ¿Para qué le vas a dar la vuelta? Vivienda digna significa tener acceso igual que otro ciudadano de otra zona de la ciudad
a las mismas cosas, que es ir a una plaza, ir a tener donde comprar, tener donde curar su salud, donde los chicos pueden ir a la escuela, etc. Eso sería una parte. Y una cuestión central en las villas es el acceso al domicilio. Vivienda digna es tener acceso a una dirección, a un domicilio donde la gente lo puede visitar, donde lo pueden identificar en el trabajo, el correo lo puede identificar. Eso es algo central. Lo bueno que ha tenido esta ley, que nos va a incluir a la trama urbana, que significa todos los servicios, incluido el de transportes. Se va a elevar nuestros niveles de vida, ¿no? Es grande esta ley para nosotros. Cada uno desde el lugar donde está, el Estado Nacional, la ciudad, los maestros, los de la iglesia, todos los actores que conformamos esta sociedad, tenemos nuestra responsabilidad sobre esto, ¿no? Porque me parece que tiene que ser un compromiso de todos, ¿no? Y cada uno aportar lo que a uno le corresponde en su lugar, ¿no? Los vecinos movilizados en la villa pretenden constituirse en un barrio más de la ciudad, no excluidos y discriminados por su pobreza, tal cual como les fue prometido en forma reiterada por diversos gobiernos municipales a lo largo de los últimos 40 años. Miles y miles de hombres, mujeres y chicos viven acá, a metros de los barrios más pudientes de la ciudad. El acceso a los servicios públicos es deficiente o nulo. El hacinamiento y las construcciones precarias forman parte del paisaje. Son miles y miles de familias que tienen derecho a una vivienda digna, tienen derecho a la ciudad. Así lo establece la Constitución argentina y la porteña. Y así lo exigen ellos, organizados, marchando, dispuestos a dar pelea por la urbanización. La gente de alrededor, digo Recoleta, Puerto Madero, bueno, no nos querían ni ver. Hasta cuando nos quisieron dividir en 16 barrios de la ciudad, todos los barrios salieron a decir que no nos querían. Progresé, me inspiré y ya de mi padre hablé. Estoy cantando para la 31, fue donde me crié. Es un barrio bajo pero todos progresamos. Ahora vengo a contar lo que de verdad está pasando. Mientras en su silla ellos están sentados, hay gente que lucha para que su barrio esté urbanizado. Los vecinos de Palermo, del otro lado, de Libertador, yo creo que los tenían que dar más bien ayudarlos a que los mejoremos la situación. Y quizás nosotros por ahí les gustaría tomar unos mates con ellos, que no los agarren de enemigos, ¿no? Sino como vecinos más. Gente como Mujica que nos ayudó. El gobierno de ese entonces lo asesinó a sangre fría por ayudar a mi villa hace 40. Y ahora es como que nos van aceptando de que ya vivimos acá y que es imposible sacarnos. Y esto es lo que pienso.